Mira, son las 8 de la mañana con 35 minutos, cambiamos de tema, avanzamos junto a ustedes para hablar de lo que ocurrió durante la jornada de ayer, bastante movida en términos sismológicos para nuestro país, pero particularmente en Taiwán. Se dio una situación brutal que lamentablemente ha cobrado ya muchas vidas, destruyó por completo varias estructuras que terminaron cayendo producto de este terremoto 7.4 precisamente en este lugar del mundo. Nos acompaña hoy Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, para hablar de lo que ocurrió precisamente en Taiwán, la Universidad del Desarrollo, me corrijo. Perdón, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos. Sí, gracias por estar acá y claro, es bueno poder ir recordando que la Tierra está viva, que en nuestro país es parte de todos los días esta situación de sismología, pero además también la invitación es a poder enseñar sobre esto, sobre todo a las personas extranjeras. Ayer estaba incluso un equipo de fútbol de Argentina, Estudiantes de La Plata, que jugó frente a Huachipato, donde empataron afortunadamente para Huachipato, pero que se asustaron mucho con esto y no sabían mucho qué hacer, no sabían cómo reaccionar. Y claro, ahí tiene que aparecer algún chileno para decirle, no, tranquilo, aquí no pasa nada, estamos seguros. Siempre es importante recordar, profesor, y también vincular o no lo que pasa al otro lado en Asia con este terremoto en Taiwán. Hubo también un gran sismo en Japón, casi de 6 grados, para ir entendiendo los fenómenos que tuvimos en las últimas horas. A ver, vamos de mayor a menor. Partamos por lo relevante, partamos por Taiwán. Taiwán se ubica en una condición bien específica de la placa de Filipinas que impacta sobre la placa euroasiática, ¿ya? Y esa zona tiene dos dorsales, tiene dos fosas. Por un lado tiene la fosa de Manila y por el otro lado tiene la fosa de Ryukyu. Y Taiwán se encuentra justo en un vértice, sacó todos los números premiados. Y en esa posición se genera un sistema montañoso en la zona este de la isla. Para generar ese sistema montañoso hay una compresión adicional. Es una zona extraordinariamente compleja en términos geológicos. Y lo que ha ocurrido es que ha sido este sismo se ha generado en lo que se denomina en la zona de falla longitudinal este de Taiwán, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha generado esto? Es un sismo magnitud 7.4 según el USGS, que mide de la información telesísmica. A nivel de información local ellos hablan de un 7.2. Los dos números están correctos porque miden cosas distintas, parámetros distintos. Y en ese sentido, el mayor daño que se aprecia es, si uno mira las intensidades de la isla, el 80% de la isla tuvo Mercalli 5 o superior, y la zona de bicentral tuvo Mercalli 8 o superior, ¿ya? En esos términos ocurren otros fenómenos que en Chile no estamos acostumbrados, que son principalmente fenómenos de licuefacción. ¿Y qué es lo que ocurre ello? Que es el suelo, de condiciones muy específicas, pierde sus propiedades de resistencia mecánica, y por eso que los edificios rotan, estos edificios como inclinados, que se van colapsando hacia un lado, ¿ya? Entonces, ese es un tipo. Y lo otro que tuvieron ellos, que lo tenemos nosotros desde muy pocas ocasiones, son los grandes deslizamientos o remociones en masa por los sistemas montañosos. Taiwán es una cadena montañosa pequeñita dentro de una isla, y eso genera también corte en infraestructura, corte en logística, daño a la propiedad por la aceleración. Pero hay una diferencia importante que hay que hacer notar. El proceso de reconstrucción de Taiwán, de lo que ha ocurrido, si ustedes se fijaron, ya hay edificios que colapsaron en la noche nuestra, hace 36 horas. Y esos edificios ya están demolidos, ya comenzó la reconstrucción. No tomó menos de 24 horas, ya estaban las máquinas trabajando. Porque seguramente la doctrina de ellos, ese es uno de ellos, pero la doctrina de ellos ocurre un fenómeno, se genera una disrupción del sistema donde conviven, y a la brevedad comienza la demolición. Eso es un tema para mirar con mucho cuidado y para aprender de ellos, ¿ya? Uh-huh. Ese edificio que están mostrando en particular ya no existe, ya fue demolido completamente. Y comienza la reconstrucción probablemente ya la próxima semana. Esos tiempos hay que aprender de estos procesos y de estos sistemas, así como también aprendemos de la parte geológica. También hay que aprender qué es lo que ocurrió en el post-evento, en el proceso de crisis. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, y vamos al modo local. Sí, dígame.
Profesor, antes de entrar en lo que ocurrió ayer, particularmente en nuestro país y acá en la región del Biobío, ¿verdad?, con estos 2 sismos, usted hablaba del fenómeno de licuefacción. Me gustaría preguntarle si fue eso lo que ocurrió en el caso, por ejemplo, de la caída del edificio Alto Río, luego del terremoto del año 2010 acá en la región del Biobío, porque recuerdo haber escuchado mucho ese concepto en torno a lo que ocurrió. A ver, yo desconozco los detalles de Alto Río, para empezar. Pero lo que sí puedo apreciar, que cuando usted mira lo que ocurrió en el terremoto de Kobe en el año 95, mira lo que ocurrió en el terremoto de Taiwán, mira lo que ocurrió en algunas zonas del terremoto de Turquía, los edificios que presentan el problema de licuefacción tienden a inclinarse en una o más de sus partes, pero como un todo. Queda el edificio inclinado como un todo. No es que colapse de una parte superior o no. Hay en Turquía, por ejemplo, un caso donde un edificio no tenía pilares. No tenía pilares, no tenía fundaciones, ¿ya? Cayó como caja de cereal, literalmente, ¿ya? El proceso, exactamente. Entonces, el proceso de licuefacción, cuando se genera, es una onda elástica que pasa a través de un medio poroso que contiene mucha agua y la comienza a agitar. Y al agitar esa superficie, ese volumen de roca, que está con mucha agua, generalmente son arcillas, se comienza a separar el agua de la arcilla. Y el agua comienza a fluir hacia la vertical. Y todo lo que uno tenía calculado, que este es una roca, un depósito estable, ya no existe, porque en esa zona puntual, que puede ser unos pocos metros cuadrados, unas pocas decenas de metros cuadrados, el edificio pierde su capacidad de sustentación. Entonces, por eso el video que mostraron ustedes, ese edificio, hay un video incluso que muestra el colapso, el momento del colapso del edificio. Ese edificio se inclina completamente en forma sólida. No colapsa. Sólida. Y el otro edificio, el edificio de cuadraditos blancos, le ocurre exactamente lo mismo. Y en el caso del edificio de cuadraditos blancos, anoche yo veía, las máquinas están trabajando y ya la tenían un 70% demolido. Ahora probablemente la próxima semana ya va a existir una zona plana y van a comenzar la reconstrucción de inmediato. Ese es un tema doctrinario de ellos que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos un desastre y dejamos un monumento al desastre por varias semanas, meses, y después comienza todo un proceso. Ya. Probablemente este edificio, que es más icónico y es bastante más grande que el blanco, van a tener más problemas desde el punto de vista estructural para reducirlo, pero lo van a demoler igual y van a reconstruir. Ahora, en la cultura de ellos, en el proceso cultural de contención de esta crisis, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, ya no existe. Han pasado ni 36 horas y ese edificio como tal ya fue demolido por las autoridades. Ya ha comenzado el proceso de reconstrucción a menos de 24 horas de haber colapsado un edificio. Y eso tenemos que aprender, ¿ya? Sí. La ingeniería estuvo a la altura. Este es un puente precioso que soportó y se comportó con carga dinámica, con carga estática, con vehículos pasando. Los procesos que le decía, los procesos de remoción en masa, cayeron en una zona montañosa bastante inestable, ya se agitó, las aceleraciones fueron bastante altas, Mercalli 7, Mercalli 8 en algunas zonas, incluso un poco más por las aceleraciones que están registradas. Ya. Todo eso que nos lleva a nosotros a aprender. Primero, la ingeniería que tenemos nosotros en Chile y las regulaciones sismoresistentes son de primer nivel. Eso es algo que tenemos. Lo que tenemos que aprender ahora es cómo poder aprovechar esas regulaciones para que en el caso de que exista alguna falla, o bien de diseño, o bien de aplicación, que van a ocurrir si son procesos humanos, ¿ya? O bien de suelo, cómo poder hacer que la recuperación de estos desastres ocurra lo más pronto posible. Yo creo que esa es la gran lección que nos deja Taiwán. Tuvieron un terremoto terrible y sobrevivieron, tuvieron daños masivos, daños en distintas situaciones. Fíjese bien que en la zona epicentral de Huailén, donde ocurrió el terremoto, hay una de las bases aéreas más importantes de Taiwán, que tiene un conflicto latente con China, y varios aviones fueron dañados. Yo le garantizo que de esta situación ellos han tomado nota y van a hacer todas las correcciones que sean necesarias para garantizar que tanto su infraestructura crítica como sus activos críticos a nivel nacional en las distintas dimensiones los van a proteger de la mejor forma posible. Un terremoto de esta característica en cualquier otro país de Asia es una tragedia mayor, gigantesca. Aquí lamentablemente ya se han perdido, ya perdí la cuenta, o sea, ¿cuántos? 20, 25 fallecidos ya, pero es por estos colapsos muy puntuales.
pero en otro lado ya estaríamos hablando de un número de 4 cifras, a lo menos. Y eso es el rol de la ingeniería, salvar vidas, el primer rol de la ingeniería. Sí, claro, pero ahí también lamentablemente sabemos que desde ese punto de vista acá en nuestro país, claro, la mayoría funciona y a quienes tratan de ahorrar a lo mejor en distintas cosas, termina pasando como lo del Alto Río, cuando intervienen edificios como lo que pasó acá en Concepción también en la Torre O'Higgins, también se generan situaciones. Claro, hay ahí en ese momento toda una conversación de cómo se van haciendo exigibles también estas normas y esperar que quienes trabajan en esto lo hagan pensando en las personas y no 100% en sus bolsillos. Profe, preguntarle también con respecto a lo que está pasando actualmente en nuestro territorio. Algunos dicen que lo que pasó la jornada del día de ayer, en la madrugada y en la mañana, tenía que ver con consecuencias también del 27F del 2010. Hay por ahí algunos que dicen que por historia viene un megaterremoto en el norte. ¿Qué pasa realmente en Chile? Primero, nosotros interactuamos con 4 placas tectónicas como Estado, ¿ya? Las 2 principales y las más conocidas son la de Nazca y la sudamericana. Y en la zona sur tenemos la placa antártica y la placa Scotia, en la zona de Magallanes. Y en lo que nos afecta a gran parte del territorio, esta interacción de la placa de Nazca con la sudamericana nos genera todo tipo de sismicidad. En cordillera, semicordillera, en los valles centrales, intraplaca, de contacto, hacia afuera, en la fosa. Tenemos un ecosistema vivo y latente, ¿ya? Y eso nos va a acompañar por los próximos 60 millones de años, ya nos lleva acompañado 50 o 60 millones de años. De esa no nos salvamos. Ese es como el sol nuestro de cada día. Ahora, lo que ocurrió en Concepción es parte de esa dinámica. Ya no se puede considerar réplica ya por ese tamaño. Es parte de la dinámica normal. Que lamentablemente, como me dijeron ayer, el primer sismo cerca de Cauquecura, ¿ya?, ocurrió casi a la misma hora, es un azar del destino, es un accidente, no tiene ninguna vinculación. Y este otro que ocurrió luego en Concepción, cerca de las 11 de la mañana, también es producto de esta interacción tectónica. Vamos a vivir con eso. A veces se nota más, a veces se nota menos, ¿ya? Cuando pasa semanas o meses sin percibir un sismo, nadie se extraña. Pero cuando ocurre un par de sismos seguidos, ¿ya?, o una secuencia de sismos, 2, 3 sismos, y después se detiene y no vuelven a aparecer hasta un buen tiempo más, hay bastante inquietud. Pero la naturaleza es así. Estos son sistemas dinámicos que hoy día están lejos de ser de tener la ciencia, la capacidad de predecir cuándo y dónde van a ocurrir con precisión, porque eso es una predicción: latitud, longitud, profundidad, magnitud, por esos 4 parámetros, ¿ya? Y la fecha. Ahora, entonces, profe, si esto no está relacionado directamente con lo que pasó el año 2010 en nuestro país, ¿tendrá relación alguna con lo que pasó en Taiwán? Porque hubo poquitas horas de diferencia y también estaba esa pregunta, ¿no? ¿Tendrá que ver con lo que pasó en este lado del mundo? A ver, vamos. A ver, el único vínculo con el 2010 es que son sismos asociados a la subducción. Nada más. Uh-huh. Es otra rama más del mismo árbol, por decirlo de forma metafórica, ¿ya? Ahora, lo de Taiwán no guarda ninguna relación. Es otro sistema tectónico. Está al otro lado del planeta. No hay forma, es imposible transmitir energía para generar eso. Lo que estamos viendo acá es el producto del fracturamiento de un pedacito de corteza, probablemente 1 kilómetro, un par de kilómetros, y eso genera estas ondas elásticas que uno las percibe como sismo. No hay ninguna diferencia con lo que haya ocurrido previamente. Y del resto del país, claro, uno cuando mira la historia, uno más o menos puede decir dónde, geográficamente, más o menos puede decir el tamaño, ¿ya? Y ahí termina la ciencia. Lo demás es especulación. ¿Qué pasó en el año 2014 en Iquique? Toda la comunidad científica mundial, por generaciones, esperaba el súper gran hiper sismo en el norte de Chile, ¿ya?, que iba a romper desde el norte de Antofagasta hasta el sur de Perú, un Valdivia, pero en el norte. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó con la naturaleza? Dijo, no, pues ya tiene reglas propias, ¿ya? Se rompió el medio y se fracturó una zona que desarmó y desconcertó a todo el mundo. Nadie esperaba que ocurriera así. Nadie, cuando digo nadie en la comunidad científica, nadie. Habían los principales centros sismológicos del mundo, tenían una cantidad significativa de instrumentos esperando todos capturar el proceso para aprender del proceso. Y todos dijeron que la gran lección de esto es que la naturaleza tiene reglas que todavía no comprendemos en su totalidad. Y ahora aquí quedó un pequeño pedacito
entre el sur de Iquique y Tocopilla y otro pedacito entre el norte de Iquique hacia la frontera con Perú, que probablemente genere en algún momento en los siguientes 20, 30, 50 años, podría generar un sismo equivalente si es que no se vuelve a romper en otros pequeños pedacitos. Claro, por eso es bueno que se vaya moviendo. Profe, preguntarle a propósito de lo que nos decía, las lecciones que también nos dejan, obviamente, la burocracia, si se quiere, de Taiwán a la hora de actuar. Sabemos que acá tenemos puentes que todavía se están esperando, construcciones, obviamente, que todavía incluso quedan pendientes del 2010. Allá de repente se cae un puente, tienen un mega socavón y a la semana ya ese puente ya está levantado. Pero ¿qué pasa con las alertas también? ¿Qué pasa con las mediciones? Porque, claro, hay un video que se viralizó de una conductora de un programa de televisión donde, claro, en medio del programa aparece esta alerta, segundos después, muy estoica, ella se mantiene en pantalla. ¿Qué pasa con esas formas también de prevenir, de anticiparse? ¿Existen, se pueden dar en nuestro país? Sí, existen. A ver, vamos al contexto. Usted, para poder emitir una alerta de que está ocurriendo un sismo, no es una predicción. El sismo ya ha ocurrido, ¿ya? Y lo que se está informando es que hay sensores que identifican la ocurrencia de ese sismo y ese sismo se empieza a propagar esa onda elástica. Entonces allí comienza un tema de la alerta se transmite a la velocidad de las telecomunicaciones y que es mucho mayor que la onda elástica, acá, un poquito menos de la velocidad de la luz y respecto de los 5 kilómetros por segundo de la primera llegada. ¿Y qué es lo que avisa básicamente una alerta? Avisa, oiga, en los próximos segundos usted va a experimentar ya no la onda primaria, que es el ruido del sismo cuando uno pregunta está temblando, esa es la primera llegada, y hasta cuando ya comienza a moverse más fuerte que la onda S. ¿Y qué es lo que hace la alerta? Tiene unos segundos para usted avisarle que va a ocurrir o para detener procesos industriales, para abrir puertas de seguridad, detener asesores. En Asia eso está funcionando. En Latinoamérica hay 3 sistemas de alerta más o menos activos, ¿ya? Uno, en torno a la Ciudad de México, que hay un sistema público y hay un sistema privado, ¿ya? En Chile hay un sistema privado operativo y funcionando para empresas, ¿ya? ¿Ya? Y eso está patentado en Chile, está patentado en Israel y está en patente en proceso en otros países. Eso es ingeniería chilena. Y además hay que recordar que el tema de la alerta sísmica no es un tema sismológico, es un tema de telecomunicaciones, ¿ya? Y eso ya una empresa en Chile lo resolvió, y lo resolvió de manera eficiente, y está a disposición de quien esté interesado. No voy a nombre, porque comercialmente no me corresponde meter, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando usted genera ya una alerta a nivel nacional, quiere decir que están integrados los sistemas públicos y privados para optimizar la información hacia las personas. Ahora, ¿cuál es el punto crítico en una alerta? Que en una alerta no se puede transformar como el cuento del lobo, no puede haber un falso positivo. ¿Y ello qué requiere? Requiere densidad. ¿Dónde funcionan muy bien las alertas? Cuando el territorio a cubrir es pequeño, como el caso de Taiwán, está tapizado en instrumentos, tiene una altísima densidad de instrumentos, o como en el caso de Japón, que también es relativamente pequeño. Si uno mira la red de alerta que tiene Japón, ¿ya? Son aproximadamente 1.200, 1.500 estaciones sismológicas. Cada estación sismológica de esa naturaleza a valor presente son de entre 80 y 100 mil dólares. Eso es demasiado dinero, no nos da. Entonces hay que buscar alternativas distintas de cómo poder informar de la mejor manera posible sin comprometer grandes recursos públicos. Los recursos siempre son escasos con uso alternativo, esa es la primera regla de la economía. Entonces, en esta dinámica, ¿qué es lo que ocurre? Si usted quiere generar una alerta puntual, me da la impresión, mi percepción, es que el modelo para Chile tendría que ser una asociación público-privado, ¿ya? Donde los recursos vayan focalizados a los procesos de protección civil, de reconstrucción o de mitigación antes del desastre, porque el tema de la alerta para Chile ya está resuelto. Eso hay que tenerlo presente. Si alguien quiere hacer algo mejor, perfecto, me parece maravilloso. Pero por favor, los recursos públicos son súper escasos siempre, ¿ya? Y si alguien lo resolvió, lo felicito, que le vaya muy bien en sus proyectos, pero aquí en este caso, por ejemplo, el de Taiwán, el llegar a hacer un broadcast, como se muestra, para la parte pública, significa que el proceso está integrado y validado desde la captura del dato en su superficie, en la estación sismológica donde está ocurriendo. Hay procesos de telecomunicaciones que no fallan, hay
procesos de análisis que no fallan y hay procesos de emisión de la señal que no fallan. Y todo eso está validado. Si se hace con fondos públicos, privados o híbridos, eso no es un tema a discutir, pero es un modelo de telecomunicaciones más que un modelo de relativo a geociencia. La geociencia aporta la información, pero la alerta es un modelo de desarrollo de una industria que tiene que ver con las comunicaciones más que con la geociencia. Ahora, siempre es interesante hacer estos análisis de lo que pasa en otros lugares del mundo, porque claro, siempre hablamos de que en Chile estamos muy bien preparados con respecto a la infraestructura, que luego del terremoto del 60 se elevaron los estándares y hemos sido ejemplo a nivel mundial con respecto a aquello. En las alertas usted nos dice, profe, estamos bien dentro de todo en nuestro país. Ahora, la capacidad de reacción, lo que pasa con la reconstrucción, luego de una tragedia, de una catástrofe natural como un terremoto, nosotros acá en la región del Biobío, hasta el día de hoy seguimos viendo muchos lugares que todavía no han sido intervenidos luego del terremoto del 2010, a 14 años ya de lo que sucedió. Entonces, ahí estamos al debe, ¿no? Y ahí podemos mirar, por ejemplo, lo que ocurre en Taiwán, profe, pero preguntarle con respecto a lo que pasó con estos sismos de ayer en la región del Biobío. ¿Es bueno que se libere energía? Porque ese también es otro comentario que surge de inmediato. No, pero es mejor así. Es mejor que vayamos teniendo varios más o menos chiquititos o medianos a esperar el grande. ¿Influye en algo? Mire, lamentablemente la naturaleza no trabaja en cuota. No trabaja en crédito. Una muy buena manera de decirlo, profe, porque así nos queda claro cobra todo. Cobra al contado, ¿ya? Ni siquiera interesa, cobra al contado. Los grandes sismos son al contado. Le pongo un ejemplo. Un sismo en energía entre uno y otro es 32 veces. Nos cambiamos de magnitud, ya son 1000 veces, porque esta cosa es exponencial. Es decir, si yo, este magnitud 5 que hubo ayer en Biobío, lo quisiera hacer homologar con el 8.8, ¿ya? Estamos hablando de casi 4 grados de diferencia, o sea, tendríamos 32.000 sismos de magnitud 5 que permitirían liberar la energía del 8. Y esos 32.000 sismos, si los ponemos a un sismo por semana, son 32.000 semanas. Es una brutalidad. No da. O sea, no da. ¿Ya? Entonces, cuando uno, a 52 semanas por año, uno hace los números, no, imposible, no me cierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los procesos de ruptura ocurren de manera rapidísima. O sea, se rompen decenas o cientos de kilómetros de roca en unos pocos segundos. El terremoto de Taiwán ahora tuvo la fuente, con el tiempo que se estuvo rompiendo la roca, fueron aproximadamente 20 segundos. Hubo un pulsito chico al final. ¿Ya? El terremoto del 2010 fueron aproximadamente una fusión de fuente del orden de un minuto y algo. ¿Ya? Pero tenemos, por ejemplo, grandes sismos, como el sismo de Valdivia, que Valdivia es una cosa que se escapa de todo lo conocido, es una bestia, es un Godzilla, es un animal gigante. Los resultados, que más o menos aceptados hoy día, Valdivia fue un sismo que estuvo activo por 25 minutos. Desde el momento inicial, un sismo lento, y finalmente el sismo final, 25 minutos. Entonces, la percepción final fueron los 10-15 minutos de movimiento final. En la historia de Chile, los grandes terremotos de 1730, el segundo terremoto de 1730, porque el primero esa noche hubo dos. Primero hubo una zona de Concepción que generó un tsunami, y que la historia relata que Santiago nos despertó a todos, pero no se cayó nada, el clásico sismo lejano, ¿ya? Y después, a las pocas horas, ocurrió el gran sismo. Fueron dos grandes terremotos en 1730. Bueno, ese sismo de 1730, la percepción fue medio cuarto de hora, es el relato. 7 minutos. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve estas dimensiones, dice, ok, ¿cómo yo me preparo para un sismo de esa naturaleza? Tengo que tener protocolos en la casa, tengo que saber dónde está la puerta, algún kit pequeño de emergencia, un poquito de agua. La norma dice, prepárese para 72 horas sin ayuda. Esa es más o menos la relación, ¿ya? Sin ayuda en agua, en alimento, en energía, ¿ya? Perfecto. Yo le hago, usted que maneja hago una pregunta simple. Por ejemplo, en los hogares de hoy, ¿en cuántos hogares hay radios a pila? Puede ser una buena encuesta para mochilas de emergencia. Y se van a sorprender. Y lo que usted decía, Camila, de esta cultura extraña que tenemos nosotros de reconstrucción de estas cosas temporales permanentes al infinito. Las contribuciones en Chile fue un impuesto temporal que se puso para la reconstrucción del terremoto de 1960. Y todavía están.
El impuesto a los El combustibles. impuesto también. específico vino para la reconstrucción de la carretera por el terremoto del 85 y era algo temporal, transitorio, y todavía está. Sí, es verdad. Lo que sí hay que sumar, profe, a la radio pila, a la agüita en casa, es un gatito, porque se viralizó mucho cómo reaccionaron anticipadamente a este sismo en Taiwán, mostrando que ellos tienen ahí una conexión también importante con la naturaleza y que pueden, o por lo menos sentir cosas que pasan antes que nosotros. Profe, muchas gracias por estar acá, por enseñarnos y Muchas por gracias a acercarnos ustedes por la también a esta invitación. materia. Que tengan un muy buen día a todos por allá. Igualmente, nos vemos en la próxima, profesor. Son las 9 de la mañana en punto y queremos ahora